La influencia social. La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos se ven afectados por otra persona. Aunque esto pueda parecer no tan común al pensamiento de nosotros, la mayoría de los individuos con los que tratamos diariamente van a intentar cambiar nuestras actitudes. La influencia social se da continuamente en nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos que desde que entramos a un supermercado, los vendedores o trabajadores van a ofrecernos una serie de productos a bajos precios o nos van a decir algunas cualidades en especial de ese producto. También, digamos, el mecánico nos aconseja cambiar un neumático cuando solo queríamos una revisión del carro. Nuestros amigos cercanos van a decirnos qué tipo de música es la mejor. Nuestra pareja va a aconsejarnos sobre un tipo de vestuario. Entonces es así como gran cantidad de situaciones. eh, los demás individuos van a tratar de influenciar en casi toda nuestra vida sin darnos cuenta. Em, Frente a esto, podemos decir que la interacción social es un fenómeno indispensable para la existencia del ser humano. Esto se debe a que los seres humanos necesitamos la interacción con otros, incluso aquellos que se rehúsan a conocer más allá de un grupo de personas. La interacción se encuentra primitiva desde la genética humana, siendo esta una de las primeras señales de manifestarse al momento de nacer. Por ejemplo, si un bebé no emite sonidos o señales de que tiene hambre y necesita de un adulto o una persona que pueda cuidar de él, no tendrá idea de que éste exige alguna interacción, que al final se cumpla con ello que moleste al bebé. Por otra parte, este fenómeno se presenta en diferentes maneras de la sociedad y es un poco complicado diferenciar sus tipos. Cuando se está frente a alguna situación, pueden ocurrir algunos escenarios en los que se necesita crear una influencia directa o indirecta. En cualquiera de estos casos es difícil de manera individual enfocarse en una sola de ellas, pues estas influyen o pueden ocurrir de manera espontánea. Los factores de la influencia social. No olvidemos que la influencia social es un proceso psicológico en el que varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos o opiniones de los demás. Para esto tenemos los factores. Como primer factor tenemos la identificación. La identificación ocurre cuando las personas optan el comportamiento inducido para crear una deseada o beneficiosa relación con otra persona o grupo de individuos. Generalmente en estos casos las personas son influenciadas por alguien querido, respetado o que tiene autoridad en su vida. Segundo, tenemos la persuasión. Es un proceso mediante el cual se emplean mensajes a los cuales se dota argumentos que apoyen con el propósito de cambiar una actitud de una persona, provocando que haga o cree una opinión o cosas que originalmente no haría o crearía esa persona. Como tercero tenemos la aceptación social. Este significa el grado en el que la compañía de una persona es tenida por otros como satisfactoria para el mantenimiento de unas relaciones estrechas. Como cuarto tenemos la conformidad social. Es cuando un individuo modifica su comportamiento o actitud a un efecto de armonizar los comportamientos o actitudes de un grupo de individuos. Existe la obediencia cuando una persona modifica su conducta para someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Como cuarto tenemos la obediencia social. La obediencia social tiene un lugar cuando el individuo modifica su comportamiento con el fin de someterse a las obediencias de su autoridad. Esta es semejante entre la obediencia o la conformidad.
pero reside en ambas, constituyendo una gran influencia social dentro de la interacción. Tenemos también el cumplimiento. Este ocurre cuando las personas aceptan la influencia y optan el comportamiento inducido para obtener recompensas, aprobación o evitar castigos o evitar el desprecio de algunas personas. Eh, por otro lado, también las personas parecen estar de acuerdo con los demás, pero en realidad mantienen sus opiniones privadas. Los factores identificados dentro de la película Manos Milagros. Primero, tenemos la obediencia. Los maestros y la madre de Benny siempre tenían autoridad sobre él. Benny obedece en todo a su madre, lo que le ayudó a su comportamiento. La conformidad. Benny siempre se conformaba con lo que tenía y sabía. Además se sometió a órdenes del hospital, pero siempre tenía presente la ideología de su madre. Benny cambió su comportamiento debido a las influencias de unos sujetos. En una gran parte de la película, dentro de la secundaria, Benny fue rechazado por su vestimenta, por lo que eh, esto tuvo varios comportamientos agresivos y también obtuvo una navaja, lo cual llegó a tener varios problemas y después él se arrepintió. Dentro del cumplimiento, siempre mantuvo sus principios y valores. Cumplió su meta y sueño personal al convertirse en un gran doctor cirujano. También cumplió las órdenes de su madre cuando le obligó a estudiar. En la primera parte de la película, Benny no fue un niño de un rango superior a su estudio. Era un poco bajo en su aprendizaje, pero gracias a su madre, él poco a poco se fue superando. Dentro de la identificación, la influencia que tiene la madre de Benny con respecto a sus estudios. Como ya lo mencioné, la madre obligaba en pocas a su hijo a ir a bibliotecas, a consultar, a informarse más sobre el tema y esto ayudó a su aprendizaje durante los años. La madre identificó un comportamiento agresivo por parte de Ben. Como ya lo mencioné en una parte de la película, este fue influenciado por otros sujetos, lo cual llegó a tener comportamientos agresivos inclusive con su madre, pero luego de esto él se arrepintió y volvió a tener su temperamento y comportamiento normal. Ya. Dentro de la aceptación, él mantuvo su éxito y fortaleció la neurociencia en infantes. Aceptó la pérdida de sus bebés. En una parte de la película, por ocasiones de la vida, Benny perdió a sus bebés y él lo tomó de una mejor manera. Nunca reprochó nada y solo lo aceptó. Los maestros de la universidad aceptaron a Benny. Gracias a su cumplimiento y a su responsabilidad, los maestros de la universidad pudieron tener un gran estudiante. Dentro de la persuasión, la madre convenció a Benny para que desarrollara su imaginación. Em, la madre en una parte de la película le dice que él debe ser más creativo y más imaginativo, lo cual él cada vez que le contaban historias se imaginaba o cada vez que leía un libro se imaginaba o cuando escuchaba una música él se relajaba o imaginaba algunas cosas. También Benny persuadió con sus saberes y teorías para poder tener una operación riesgosa. Es decir, que Benny con su aprendizaje pudo persuadir a los padres de las mellizas en grave riesgo y también tuvo gran aceptación por parte de ellos, lo cual fue una operación muy beneficiosa. Y por último, tenemos que Benny obtuvo un cupo por la frase que dijo, el cerebro es un milagro. Esta frase fue la que cambió su vida y pudo obtener un cupo en una de las grandes universidades.